Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, por estar en esta rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde hemos terminado de perfilar los temas que van a ir al Pleno de este jueves. Desde Ciudadanos vamos a presentar, como siempre, una pregunta a la presidenta regional, a Cristina Cifuentes, y dos preguntas al Gobierno. Con respecto a la pregunta a la presidenta, bueno, pues decir que tiene que ver con la posibilidad de aumentar una hora más de educación física en los colegios públicos de la región. Fue un tema que ya se trajo a pleno el pasado 9 de junio a través de una proposición no de ley que obtuvo la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, es decir, que se aprobó con el voto de todos, pero que han pasado 4 meses y todavía seguimos sin saber qué va a hacer el Gobierno regional. Ellos mismos también votaron a favor de esta iniciativa. Bueno, pues queremos saber si la presidenta regional va a tomar alguna medida o va a seguir anclada en esa pasividad, ¿no?, que solamente corrige cuando tiene que hacerse fotos con deportistas, ponerse camisetas de equipos de fútbol o entregar premios. Pero yo creo que apoyar el deporte y, sobre todo, su vinculación y la importancia que tiene que ver o tiene que ver con la salud va más allá de entregar premios y de ponerse camisetas. Hay que tomar medidas, hay que ponerse a trabajar para que el deporte sea una realidad cada vez más palpable en la Comunidad de Madrid y, sobre todo, entre nuestros jóvenes, entre nuestros niños. El 80% de la actividad deportiva que se hace por parte de los niños se hace en los centros educativos, en los colegios. Por eso proponemos que se aumente el número de horas, que se alcancen esas 3 horas lectivas de educación física para que nuestros niños tengan la oportunidad de seguir haciendo deporte. No solamente porque tenemos, según el INE, en España, un 20% de nuestros menores ya tienen sobrepeso y un 10% ya son obesos en nuestro país. Estamos dentro de Europa solamente por detrás del Reino Unido en cuanto a obesidad se refiere. Y me parece que es el momento de tomar medidas y tomarse esto en serio. Evidentemente por la salud de estos niños y también desde el punto de vista económico. Por cada euro que se invierte en fomentar la actividad deportiva y el ejercicio físico son 3 euros lo que se estima que se pueden ahorrar en tratamientos que tienen que ver con la sanidad, con la salud. Porque yo creo que a nadie le extraña y todo el mundo lo sabe, es sabido que practicar deporte de forma habitual pues reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, pulmonares, etc. ¿no? Creo que es una inversión de futuro y por eso vamos a proponer al Gobierno regional que adopte esa PNL que, como digo, se aprobó aquí por unanimidad y que todavía no sabemos qué van a hacer. Eso con respecto a la pregunta a la presidenta. Las dos preguntas al Gobierno, bueno, pues una tiene que ver con si el Gobierno regional considera que la infancia es una de sus prioridades. Nosotros pensamos que no. De hecho, todavía seguimos esperando varios informes que hemos solicitado e incluso algunos de ellos que vienen recogidos en el acuerdo de investidura, el informe sobre malnutrición infantil y otra serie de informes que estamos exigiendo, que estamos pidiendo. Estamos, en definitiva, pidiendo que haya un cambio de actitud por parte del Gobierno regional con respecto a la infancia y no estamos viendo los resultados que nos gustaría. En el caso concreto de la pregunta de este jueves, va a ir orientada pues, a una información que salió publicada por un medio de comunicación la semana pasada, en la que pues fuimos todos conscientes de que un grupo de menores estaba viviendo pues en hostales y en la calle, un grupo de menores tutelados por la Comunidad de Madrid, que debían estar tutelados por la Comunidad de Madrid, residían en hostales y llegaron a residir en la calle. Tuvimos una reunión con la Fundación Raíces, que fue la fundación que denunció esta situación. Nos transmitieron su preocupación y por eso el jueves queremos pues llevarlo a pleno, preguntar a la Comunidad de Madrid sobre esta situación, si está arreglada definitivamente o no, y en cualquier caso pues plantear un cambio en el programa de vida independiente aprobado recientemente por la Comunidad de Madrid y, sobre todo, sustituir los hostales por pisos tutelados, ¿no?, que pensamos que es donde tienen que estar estos niños, estos jóvenes, no en hostales alejados, ¿no?, de cualquier tutela, sino pues en unos pisos tutelados dentro de la competencia de la Comunidad de Madrid. Esa será la primera pregunta al Gobierno. Es decir, ¿qué pasa con estos jóvenes, con estos niños que están durmiendo en hostales y que están durmiendo en parques? Y la segunda pregunta tiene que ver con los polígonos industriales en la Comunidad de Madrid. En concreto, nos gustaría saber qué actividades ha realizado el Gobierno regional con respecto a la rehabilitación de polígonos industriales en la Comunidad de Madrid. Para nosotros es una prioridad. De hecho, viene recogido en nuestro programa electoral autonómico y el año pasado se aprobó incluso una enmienda que dotaba de 800.000 euros a la Comunidad de Madrid para que rehabilitara polígonos industriales, y tanto del plan de rehabilitación de polígonos industriales como de esa enmienda no sabemos absolutamente nada. Desde que empezó la crisis en la Comunidad de Madrid se han perdido casi 100.000 empleos, 100.000 puestos de trabajo que tienen que ver con el sector industrial. Se han cerrado más de 4.000 empresas en la Comunidad de Madrid
y nos preocupa y queremos saber cuál es la estrategia de la Comunidad de Madrid con respecto a los polígonos industriales, con respecto al sector industrial. Nosotros a día de hoy desconocemos, como digo, cuáles son esos planes y por lo tanto vamos a preguntarle a la consejera, en este caso la consejera de Economía, qué tiene pensado hacer para rehabilitar esos polígonos y ponerlos otra vez a funcionar e incluso aumentar su capacidad y su rendimiento. Estas son las preguntas que presentamos este jueves. Y como ya anuncié la semana pasada, con respecto a las iniciativas largas, serán 2 iniciativas largas las que presentaremos. Una comparecencia de la consejera de Economía al objeto de informar sobre el grado de cumplimiento de la estrategia por el empleo. Como saben, fue una estrategia que se anunció hace 8 meses, que contaba a priori con un presupuesto de 650 millones de euros, que recogía 70 medidas y que a día de hoy, después de 8 meses, a pesar de contar con un comité, o debería contar con un comité de evaluación, de seguimiento, no hemos conocido absolutamente nada de esa estrategia. Queremos que la consejera venga a comparecer a la Asamblea porque no queremos que esta estrategia, que este plan, se quede en un cajón, como tantos otros del Partido Popular. No queremos otro plan más al cajón de los planes sin ejecutar, como el de Garantía Juvenil, como el Plan Activa Henares, como el Plan Activa Sur, como el Plan por el Empleo del año 2013, todos planes fracasados que suelen terminar en un cajón o en manos de unos pocos. Nos preocupa este tema, por lo tanto, y por eso pedimos la comparecencia. Y la última iniciativa larga que presentamos este jueves tiene que ver con la educación infantil. Uno de los pilares, desde nuestro punto de vista, para educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y conseguir tener buenos ciudadanos, buenos profesionales, buenas personas, en definitiva, dentro de nuestra sociedad, hay que empezar a hacer las cosas desde cero. Y qué mejor manera que en las escuelas públicas de la región, donde ya se atienden a miles de niños de 0 a 3 años y donde en este último año, este primer año de legislatura, en estos últimos 16 meses, hemos conseguido reducir la cuota de escuelas infantiles en un 20%. Creo que ha sido una buena noticia para miles de padres que llevan a sus hijos a escuelas públicas de 0 a 3 años. No nos conformamos, vamos a seguir trabajando para reducir esas cuotas y para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los padres y madres que quieran llevar a sus hijos a escuelas públicas infantiles. Pero en cualquier caso queremos saber cuáles son las prioridades, las líneas maestras de actuación de la Comunidad de Madrid en cuanto a educación infantil se refiere. Para nosotros, como digo, está claro cuál es el objetivo: garantizar la gratuidad progresiva, especialmente de las rentas más desfavorecidas, aumentar el número de plazas paulatinamente de 0 a 3 años, seguir reduciendo esa cuota de escuelas infantiles, pero como no tenemos noticias de la Comunidad de Madrid con respecto a cuál es su estrategia de educación infantil, queremos también presentar esta interpelación, que es subsiguiente, o esta moción, que es subsiguiente a la interpelación que presentamos en el pleno de la semana pasada. Y nada más, por mi parte, si tienen alguna pregunta, como siempre, encantado de responder. Sí, buenos días, señor Aguado. Quería preguntarle por un asunto que no tiene nada que ver, en principio, con la Asamblea de Madrid, pero supongo que sí, porque aquí es donde se legisla. La contaminación en Madrid. Ayer vivimos un momento un poco convulso, viendo si era necesario restringir el tráfico o no. ¿Qué medidas considera usted que hay que tomar y cómo se está afrontando desde su punto de vista, desde el Ayuntamiento? Y luego querría preguntarle por otro asunto que tampoco tiene mucho que ver con ustedes, pero en fin, sobre las últimas informaciones que hemos conocido en relación al diputado y senador Ramón Espinar, quería conocer su valoración. Sí, gracias. Con respecto a la primera pregunta, con respecto a la contaminación, es un problema que está ahí, es un problema que no se ha abordado por ninguno de los gobiernos anteriores del Ayuntamiento de Madrid, ni tampoco por parte de la Comunidad de Madrid de una forma seria, de una forma homogénea, de una forma consensuada y pactada entre todas las administraciones. Y es verdad que en este último año se han intentado tomar medidas y aplicar protocolos que hasta ahora no estaban vigentes. Creo que eso es una buena noticia. Lo que es una pésima noticia es que no exista ningún tipo de coordinación ni de voluntad de llegar a acuerdos entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid para elaborar un protocolo conjunto de medidas que permita regular o intentar regular el tráfico y los agentes contaminantes cuando hay ciclos de contaminación muy elevados. Y lo que llama poderosamente la atención, al menos a mí me la llama, es que en pleno siglo XXI haya que estar esperando hasta las 12 de la noche para saber si puedes coger el coche o no, que fue exactamente lo que pasó ayer, porque hasta las 11:30 pasadas no supimos si podíamos llegar al centro de Madrid, a la capital, en coche o si teníamos que dejarlo en casa. Me parece que es de un grado de improvisación enorme, me parece que así no se hacen las cosas en un ayuntamiento como el de Madrid, que debería haber un mayor tiempo de preaviso y que en definitiva no tendríamos que estar todos pendientes de las redes sociales o de los anuncios del ayuntamiento a las 11:30 de la noche. Yo creo que son medidas las que se querían adoptar, que eran medidas muy contundentes, medidas tan importantes como restringir el acceso a los vehículos con matrículas impares, es decir, limpias de un plumazo la mitad de los coches de un día para otro, y esas medidas que tienen tanto impacto deberían anunciarse con algo más de anticipación.
En cualquier caso, insisto en la necesidad de que tanto Ayuntamiento de Madrid como Comunidad de Madrid se coordinen, porque debería existir un protocolo común, definido y marcado pues, conjuntamente tanto con la comunidad como con el Ayuntamiento. La contaminación no solamente afecta al Ayuntamiento de Madrid, afecta también al resto de ayuntamientos y no solamente afecta a los ciudadanos que viven en Madrid. Hay miles de madrileños que todos los días entran a Madrid y por lo tanto también exigen, necesitan y merecen que los protocolos que se apliquen estén coordinados con toda la Comunidad de Madrid. Con respecto a la segunda pregunta, el tema del señor Espinar, bueno, a mí me parece que hacer negocios con lo público pues es bastante de vieja política, no de nueva política. El solicitar una vivienda pública que están pensadas para personas que no tienen recursos, que tienen recursos limitados, que tienen una verdadera necesidad de usar esas viviendas públicas para luego ni tan siquiera entrar a vivir en ella y en 9 meses venderla con un 20% de rentabilidad, pues me parece que es bastante de vieja política, sinceramente. Me parece que esa no es lo que pedíamos los madrileños, que lo que pedíamos es que se dejara de vender vivienda pública a fondos de inversión, pero que también personas privadas dejaran de hacer negocio con la vivienda pública. Nosotros defendemos desde Ciudadanos que la vivienda pública tiene que estar al servicio de los madrileños, que hay que fomentar el alquiler de vivienda pública, que no estamos de acuerdo en despatrimonializar la vivienda pública de la Comunidad de Madrid, que tiene que estar dedicada preferentemente a los madrileños en formato de alquiler. Y desde luego la situación de Espinar, del señor Espinar, tendrá que explicar, ¿no?, cómo es posible que se produzcan estas prácticas. A mí me llama la atención, insisto, porque es justo lo que pretendíamos evitar entre todos y parece que en Podemos sus dirigentes estaban más pendientes de hacer negocio con la vivienda pública que de permitir que llegara a los ciudadanos que más la necesitan. Sí, buenos días. Insistiendo en este asunto, le quería preguntar si, dando por hecho además que esta información no es ilegal, es decir, la operación que hizo Ramón Espinar no es una operación que fue ilegal, le pregunto si cree que sería necesario blindar la actual ley para evitar este tipo de situaciones, es decir, impedir de alguna forma que se pueda vender una propiedad, una vivienda de protección oficial en tan poco tiempo sin ni siquiera haber pisado esa vivienda. Y luego también preguntarle si considera o entiende que desde el punto de vista moral, políticamente hablando, el discurso que mantuvo en su momento Ramón Espinar aquí en la Asamblea de Madrid, hablando precisamente de no especular con la vivienda pública, le hace un poco presa de sus palabras. Gracias. Sí, yo creo que este debate que se abre hoy tiene dos puntos de vista, la parte formal y la parte de fondo. La parte formal, desde luego, que tiene que ver directamente con el señor Espinar, pues abre un debate sobre la ética, es decir, hasta qué punto, en este caso un dirigente de Podemos, pues se ha beneficiado de un sistema público de ayudas, en este caso de un sistema público de viviendas, para hacer negocio. Ha obtenido en 9 meses un 20% de rentabilidad. Eso no lo consiguen ni los mayores brokers de la bolsa. Bueno, pues tanto que critican al capitalismo, ellos son los primeros que a la hora de la verdad, a la hora de trabajar sobre el papel, o mejor dicho, sin el papel y en la práctica, están pues poniendo en práctica la especulación pura y dura, ¿no?, con la venta de esta vivienda pública. Y lo que es peor, porque la especulación en sí misma, pues es legal y se puede permitir, pero la especulación con activos públicos, con vivienda pública, es lo que es más criticable desde el punto de vista ético, ¿no? Que obtengas una vivienda pública sin que haya habido concurso público, sin que haya habido oferta pública directamente, que no vivas en ella, que ni la uses, es decir, estás detrayendo recursos públicos a personas que realmente sí que lo pueden necesitar y luego encima lo vendes y sacas una rentabilidad, ya digo, pues del 20% en 9 meses, ¿no? Me parece que es una actitud que no es ética, no es ejemplar, desde luego. Será él en cualquier caso el que tenga que dar explicaciones, pero sí que tiene más que ver también con un tema de fondo. ¿De qué queremos que sea la vivienda pública en la Comunidad de Madrid? A nosotros nos gustaría, y ya lo hemos conseguido, que no se venda más vivienda pública a fondos buitre, a fondos de inversión. Eso fue uno de los puntos recogidos en el acuerdo de investidura y en la Comunidad de Madrid, a diferencia de lo que pasó en la legislatura pasada, ya no se venden viviendas públicas a fondos de inversión, pues que tampoco queremos que la opción preferencial del uso de vivienda pública sea la venta. Pensamos que la vivienda pública tiene que estar preferiblemente en manos públicas, siempre de la Comunidad de Madrid, y que hay que fomentar el alquiler de la vivienda pública. Es decir, no construir permanentemente vivienda pública para luego venderla a terceros, ¿no? Ese es nuestro planteamiento, ya está el debate. Desde luego nosotros pensamos que hay que trabajar en esa línea, reformar la ley de vivienda de la Comunidad de Madrid e intentar que en la medida de lo posible la vivienda pública esté siempre en manos de la Comunidad de Madrid. Fomentar el alquiler y que todas aquellas personas que necesiten una vivienda, pues de forma ágil y diligente la Comunidad de Madrid la pongan a su servicio.
Perdone, sobre este mismo asunto, ¿cree que entonces esta información podría poner en cuestión su labor como diputado en la Asamblea? ¿Incluso tendría que llegar a dimitir? Bueno, no sé, eso es una decisión que le corresponde a él, a sus militantes, a los militantes de su partido y a sus votantes. El ser capaces de valorar si esto es lo que querían o no es lo que querían. Si quieren un partido político dirigido por personas que se benefician de la vivienda pública, que se benefician de lo público y que luego, puertas hacia afuera, tienen un discurso bueno, pues de defensa a ultranza de lo público. Una cosa es sobre el papel y otra cosa es en la práctica. Sobre el papel son muy de defender lo público, en teoría, entre comillas, y luego en la práctica lo que vemos es que se benefician de ese sistema y lo utilizan para especular y lo utilizan para enriquecerse, en definitiva. Gracias.